Nos preguntan en la comunidad del divorciado, ¿se puede trasladar la madre a 400 kilómetros por tener custodia exclusiva como consecuencia de denuncia por violencia de género? Vamos a ver, aquí tendríamos que entrar en la situación muy concreta y delimitada. ¿Desde qué perspectiva? Hay que ver si hay una situación de tan extremo riesgo que favorezca que incluso haya informes indicando que casas de acogida o situaciones donde incluso hay traslados porque hay una situación de riesgo tan grave que es una medida adicional establecida para evitar que haya una consecuencia o un resultado muy negativo. Pero normalmente las denuncias típicas o habituales por violencia, un episodio concreto donde bueno, pues, se ha subido de tono la conversación, donde ha habido insultos o donde ha habido pues, incluso intercambio simultáneo de agresiones físicas, no estamos hablando de una situación tan extrema. Tenemos que partir de la base de que los casos que vemos en televisión son extremos, son situaciones mínimas, que realmente no todas estas situaciones son las habituales. Lo que pasa que sí que es verdad que le dan más exposición, le dan más bombo, le dan más publicidad que a otro tipo de escenarios. Normalmente por tener una denuncia de violencia de género no de por sí ya se tendría que hacer ese desplazamiento, porque es más, en muchas situaciones incluso automáticamente le han dado el uso del domicilio familiar y al final lo que se busca es que no haya tanto trastoque para los menores. Solo podría estar justificado realmente ese traslado y tan distante si hubiera una situación de muchísimo riesgo y fuera adecuado por intervención de informes, porque, por ejemplo, tengamos un reiterado incumplimiento de la orden de protección, de alejamiento, de comunicación, hay un acoso, hay una situación obsesiva con respecto a esa madre de esos menores, amenazas continuas, y entonces que incluso las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están controlando esa evolución de esa medida de protección vean adecuada, informen que, bueno, pues que se da una situación de riesgo e incluso se tenga que llegar a casas de acogida o a este tipo de situaciones. Pero por lo demás, no sería adecuado porque al final estamos penalizando al menor. El problema es que la legislación de violencia de género que tenemos en este país pues es completamente discriminatoria, en el sentido de que pagan justos por pecadores. Ojo, no con esto estamos diciendo que no se tenga que aplicar en casos concretos donde está totalmente justificado, pero la gran mayoría de casos son o denuncias inexistentes o son denuncias que realmente, bueno, pues que ha habido una participación conjunta y emocional que ha provocado pues una situación que se ha ido por completo de rigor, que en muchas ocasiones a lo mejor son subidas de tono o son insultos pues que, bueno, pues que en ocasiones son productos de que cuando sube la emoción baja por completo, o sea, sube la emoción, baja realmente pues la inteligencia. Y entonces, pues nos vamos, nos vamos. No, con esto, insisto, estamos justificando este tipo de situaciones. Nadie tendría que insultar y nadie, por supuesto, tendría que agredir o llegar a una situación de amenaza en una ruptura. Pero sí que es verdad que al final las emociones nos controlan muchísimo y hay veces, bueno, pues que se va y que está fomentado por familiares, está fomentado incluso por la propia participación de la víctima, que a lo mejor ha tenido pues una conducta pues más desafiante o que al final ha habido un choque, ha habido un malentendimiento y no lo estamos justificando. Insisto, para nada justificamos este tipo de situaciones porque lo ideal sería, en el momento que tú ves, además siempre lo recomendamos, en el momento que tú ves que te estás subiendo de tono, lo que tienes que hacer es acabar la conversación, darte la vuelta, marcharte y emplazar para que en otro momento, en otro instante, volvamos a hablar. Hay que controlarse. Hay que conseguir esa gestión emocional de control de lo que estamos hablando y de qué manera lo estamos hablando. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté personalmente. La madre no hacía más que indicar que sufría violencia y que yo la agredía y hasta que yo empecé a grabarme. Y cuando yo empecé a grabar los encuentros y a escucharlos pasada la situación de tensión, porque cuando estamos en pico, nuestra emoción sube y al final es un mecanismo de defensa. Nuestro cerebro límbico nos pone en supervivencia. ¿Y qué hace? Sube la adrenalina y automáticamente los hombres subimos la voz, nuestros gestos son más rudos, nuestra expresión es más agresiva y quien lo recibe es quien puede recibir realmente pues que lo que estamos transmitiendo le está generando esa agresión y lo vive como una agresión. Y por eso al final se producen estos contrastes. Pasa que las leyes tienen que proteger y protegen una situación que se da, que por desgracia se da y que hay que, bueno, pues darle ese matiz. Pero en muchas ocasiones esto se podría corregir siendo conscientes de este tipo de situaciones. Cuando tú hables tienes que saber que en el momento que te estás sintiendo alterado, es mejor que pares. Pares, te des la vuelta y te vayas. Hagas una ruptura de patrón, que rompas concretamente con una situación que estás viviendo para volver a empezar. Pon el contador a cero.
vuelve otra vez a ser consciente de que te estás subiendo y contrólate, porque no dejes que tu cerebro automático, tu subconsciente, tu límbico, actúe automáticamente por ti y te ponga en ese modo supervivencia que lo que va a hacer es, mira, si tienes que golpear, vas a golpear, ¿pero por qué? Porque estás sobreviviendo. Es una cuestión de supervivencia. Te sientes atacado y te defiendes. Puedes salir corriendo, puedes agredir o puedes hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque no lo estás pensando de manera consciente. Es un mecanismo de supervivencia. Y bueno, y esto pues en muchas ocasiones ni se sabe ni se ha tenido en cuenta. Dicho esto, si no hay una situación concreta de peligro que justifique ese traslado o que pueda justificar ese motivo, no tendría por qué darse o por qué autorizarse un cambio de residencia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los menores necesitan estar con su padre y con su madre. Has podido ser una pareja nefasta, has podido ser en matrimonio lo peor, has podido ser tóxico, completamente tóxico, o esa parte ha podido ser tóxica para ti, pero puede ser un padre y una madre excelentes. ¿Y por qué tenemos que penalizar a un menor? Sí que es verdad que la última reforma de junio del año pasado, de 2021, estableció un cambio en el Código Civil y automáticamente en el momento que hay una denuncia, incluso se suspende. ¿Qué es lo que se está haciendo automáticamente? Se suspenden las visitas con los menores. Sí que es verdad que deja abierto que en caso de interés superior del menor se pueden establecer visitas, pero por sistema lo que se está haciendo es se suspenden las visitas. Ya está, se suspenden y estamos penalizando a los menores. ¿Por qué? Porque a veces pues, los casos pues, no son tan extremos ni podemos llegar a esta situación. Se te imposibilita por completo el acceder a la custodia compartida y al final, pues, por desgracia, en muchas ocasiones se está utilizando como una ventaja procesal para abro el camino de la violencia, voy a acabar más rápido, voy a acabar con los intereses que yo quiero. Y además encima pues ya incluso hasta voy a tener hasta prestaciones y determinadas ayudas económicas que me van a venir fenomenal, con lo que es una pena que en muchas ocasiones haya este fraude o este uso abusivo, porque realmente no se debería de consentir ni se debería de actuar desde esta perspectiva. Yendo al meollo de la cuestión, que era la pregunta, ¿se puede trasladar la madre? Va a depender de la situación de riesgo existente, el caso concreto, lo que decimos en infinidad de vídeos, de preguntas que nos compartís. El caso concreto hace la situación de respuesta. ¿Por qué? No se puede generalizar, hay que entrar a valorar qué es lo que está ocurriendo en este caso concreto para que ese riesgo o ese traslado pueda llegar a estar justificado. ¿Es necesario tanta distancia? Hay que valorar. Cuenta con otros tipos de familiares, por qué se traslada a esa concreta situación. Entonces, todo tiene que ser valorable, pero no debería de ser un justificante de ese cambio de residencia y de impedir el contacto con el padre la denuncia de violencia. Pero, insisto, hay que entrar en el caso concreto. Venga, muchas gracias.